Y la muerte, pues de 39,28 eventos a 44,61 eventos, ¿no? Entonces, justamente en este estudio sí se vio que reducía como tal el simple hecho de que nosotros modificáramos la dieta. Se dice normalmente que las teorías empiezan a apuntar que el simple hecho de que nosotros aumentemos sodio en sangre puede haber una afección e inclusive dañar el glucocálix y el endotelio, la cual se menciona que pues, como productor de óxido nítrico, pues aumenta como tal la constricción vascular, ¿no? Y creo que ya. También de tratamiento no farmacológico. También. En este tipo de pacientes también se menciona que la dieta DASH funciona muy bien. La dieta DASH o mediterránea, que es alto consumo de potasio, principalmente potasio, magnesio, calcio, que el simple hecho de que nosotros reduzcamos este consumo de carne y nos llevemos a una dieta alta en verduras, frutas, pescado y nueces, hay una reducción inclusive del 11 milímetros de mercurio. Entonces, el simple hecho de que nosotros ya tengamos antecedentes de empezar a hacer ejercicio, ejercicio y una buena dieta, aproximadamente podríamos estar bajando 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 en la diastólica. Y justamente eso es parte de las recomendaciones que se hacen. Las reducciones que les estoy poniendo normalmente es en pacientes que ya están con una hipertensión. El simple hecho de que, por ejemplo, alguien de nosotros saludable, que no tenga hipertensión, que no tenga sobrepeso, realice este tipo de medidas, las reducciones sistólicas inclusive se reducen hasta más de la mitad, o sea, el incremento, ¿no? O sea, por ejemplo, si un paciente hipertenso y obeso utiliza una dieta DASH, puede reducir hasta 10 milímetros de mercurio, pero pues no sé si Kelly o Leti la utilizan, estaría bajando aproximadamente 2 o inclusive menos, ¿no? Recordemos que el simple hecho de que ya esté teniendo una fisiopatología nuestro paciente para presentar una hipertensión, el tratamiento funcionaría. Si no, pues reduce como tal ese incremento. Dentro de otros farmacológicos que se ha visto es el ejercicio. En promedio se pierde 5 a 8 milímetros de mercurio en un ejercicio anaeróbico moderado. Y justamente nos mencionan que que se tiene que hacer principalmente 150 minutos de ejercicio anaeróbico por semana, de la cual se tienen que llevar a la frecuencia cardíaca máxima. Recordemos que la frecuencia cardíaca máxima se va a calcular 220 menos la edad y antes, inclusive en guías anteriores del 2018 se decía que tenía que aproximadamente llegar a los 65 a 75% de la frecuencia cardíaca máxima. En esta última guía nos dice que con 40 a 60%. Bueno, ah, ahora, no hay excusa para no hacer ejercicio. El simple hecho de que el ejercicio anaeróbico moderado lo pueda hacer una persona que pues sea independiente, pueda caminar, no esté postrado en cama, nadar, correr, utilizar bici. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos a un paciente con hipertensión, no sé, por postrado, que haya tenido una cirugía de cadera? Pues para eso tenemos otro tipo de ejercicios, ¿no? Normalmente se les podría recomendar la resistencia isométrica, que es, por ejemplo, en esta imagen que se tiene que utilizar, si justamente utilizan este ejercicio, se ha visto que hay una reducción aproximadamente de 2 a 4 milímetros de mercurio. Este tipo de sesiones de resistencia isométrica en ambas manos se pueden hacer, se tienen que hacer 4 veces al día, 2 minutos la sesión y con 3 veces a la semana, pues se ha visto una reducción como tal. Entonces, si en algún tipo de recomendación que nos llegue un paciente que está postrado, pues se le puede recomendar este tipo de ejercicios, ¿no? El simple hecho de que nosotros podamos utilizar cualquier medida para la reducción de sistólica o diastólica de nuestros pacientes, pues les va a ir mucho mejor, ¿no? Más porque pues hay pacientes que no, es que ya tengo muchas pastillas o simple hecho de que sean muchas se me olvidan, pues hay diferentes maneras de realizar una reducción sistólica, ¿no?
Ahora, dentro de otras, es la moderación en el consumo del alcohol como tal. Una abstinencia reduce aproximadamente de 3,3 sistólica, 2 diastólica, pero justamente esto es un efecto dosis, ¿no? Dosis dependiente. El simple hecho de que un paciente esté tomando más de 6 bebidas diarias, el reducir el 50% del consumo, se ha visto que inclusive reduce más, ¿no? Sistólica de 5,5 y diastólica de 4. Justamente una de las diferencias que hace la americana de la europea es que normalmente te menciona que el hombre tendría que estar tomando menos de 2 bebidas alcohólicas al día y en mujeres una. Por ejemplo, en una cerveza de 360 mililitros que tiene 5% de alcohol, justamente ese porcentaje nosotros lo tenemos que tomar en cuenta por el simple hecho de que una copa de vino no es lo mismo que una de cerveza. Entonces, se menciona que también las unidades tendremos que contarlas y pues justamente sí reduce, ¿no? El simple hecho de estar tomando. También más adelante vamos a hablar de ello. Tenemos que considerar factores de riesgo, porque si a un paciente no nos está bajando como tal la presión esperada, pues entonces vamos a tener que reinterrogar, ¿no? El simple hecho de preguntar, porque normalmente la mayoría, si utilizas el término, alcoholismo en casa o etilismo, te mencionan, no, para nada. Y el simple hecho de que pues una o dos cervezas diarias o tres o cuatro, para ellos ya es completamente normal, ¿no? Entonces lo pasan desapercibido. Es como el paciente que le preguntas, ¿no? ¿Tiene alguna enfermedad? No. ¿Toma alguna pastilla? Los hartan, ¿no? Entonces reinterrogar siempre es bueno, inclusive como tendremos que ser buenos detectives para ello. Ahora, también otro factor de riesgo es el simple hecho, el tabaco. El tabaco cuando se retira, puede bajar hasta 5 a 10 milímetros de mercurio. Dentro de la fisiopatología que se menciona del cigarro, es que principalmente tiene daño endotelial, pero no solo eso, se ha visto que el simple hecho de que una persona esté fumando tiene una activación del sistema simpático al menos hasta 30 minutos. La nicotina puede llegar de 5 a 7 segundos al sistema nervioso central y, y estos 30 minutos que pues si reactivan normalmente todo este sistema, pues va a aumentar la presión. También se han visto estudios donde en realidad el cigarro donde normalmente afecta es en la presión nocturna, como estábamos viendo ayer con Azalia, ¿no? El simple hecho de que, como dijo el doctor, que pues es dormir con el enemigo, el cigarro principalmente causa un aumento de las presiones nocturnas y puede afectar inclusive el ciclo circadiano de la presión, que se espera que normalmente en la noche disminuya, ¿no? Bueno, entonces, ya dentro de las intervenciones no farmacológicas, pues, ¿cuándo podemos iniciar tratamiento? Ahora, durante bueno, la europea nos menciona que en pacientes de 18 a 79 años podemos iniciar tratamiento con sistólicas arriba de 140 y diastólicas arriba de 90. En pacientes 80 años, vamos a iniciar el tratamiento en 160 diastólica y 90, perdón, sistólica 160, diastólica 90, ¿no? Tendremos que ser más permisivos con este tipo de pacientes y qué tanto le podríamos estar ayudando en bajarle la presión, ¿no? Recordemos siempre individualizar a los pacientes y justamente si pues lo tolera, pues que siga. Si no lo tolera, que se retire. Si la presión es menor en estos pacientes, podemos considerar el tratamiento. No se descarta como tal, ¿no? Ahora, dentro de los pacientes con enfermedad coronaria, tenemos que iniciar el tratamiento con cifras a partir de los 130-80. Por ejemplo, justamente no quiero utilizar lo de los grados de las escuelas, porque, por ejemplo, este sería grado 1 en la americana, en la de hasta abajo, y grado 1 para la europea es esta, ¿no? La de hasta arriba, de 140-90. Ahora, dentro de cuándo iniciar tratamiento, se empieza a debatir si debemos considerar el riesgo cardiovascular para la decisión de iniciar tratamiento. Se ha visto que sí, pero no. O sea, el simple hecho de que nuestro paciente tenga un riesgo cardiovascular elevado, pero no esté dentro de cifras
tensionales para empezar tratamiento, nosotros al iniciar tratamiento no reducimos este riesgo, entonces sí te dicen que se empiece a estudiar la disminución de riesgo, pero todavía es un poco debatible, ¿no? Nos mencionan que en los nuevos estudios que se ha visto, si trata un paciente con la presión arterial arriba de 140/90, al reducir, creo que es menor, perdón. Si trato a un paciente con presiones arteriales menor de 140/90, al reducir 7 milímetros de mercurio en la sistólica, reduzco 31% de probabilidades de BC y enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, nos mencionan que el simple hecho de que nosotros iniciemos tratamiento no vamos a disminuir ya el riesgo cardiovascular que tiene, aunque pues sí es debatible porque es parte de los scores que nos dicen, pero de todos modos tenemos que empezar a ver al paciente ya como un completo, ¿no? Porque recordemos que la sistólica solo es parte de un criterio dentro de los riesgos cardiovasculares. También tenemos los no modificables como la edad y el sexo, pero pues también tendríamos que empezar a ver otro tipo de factores como es el LDL, ¿no? Ahora, como para recordar nada más, el cálculo de riesgo cardiovascular, tenemos lo que es el ASCVD para el 10% y lo que nos dice el score. Justamente también comentando lo que decían ayer, el simple hecho de que el score 2 y score OB están diseñados principalmente para europeos, inclusive parte del diseño de este score es que te dice que depende de dónde hayas nacido dentro de Europa o de dónde estés, aumenta tu riesgo o disminuye, ¿no? Entonces, justamente podríamos utilizar el ACVD o los que nos recomendó Sally el día de ayer, ¿no? Ahora, dentro de las intervenciones medicamentosas, tenemos que siempre, nos menciona que siempre tenemos que iniciar con terapia. Bueno, no siempre. La mayoría de las veces tenemos que iniciar con terapia doble, de las cuales nos mencionan que puede ser un YECA o un ARA, y más un bloqueador de canal de calcio, más un diurético. Dentro de esta línea, tenemos que, si no mejora, tenemos que utilizar la terapia triple con YECA o ARA, más bloqueador, más diurético tiacídico, y al final utilizar un espironolactona. De este lado, como para recordatorio, que siempre debemos de incitar las intervenciones no farmacológicas, se menciona que entre más tiempo se le da a un paciente y más se le recuerde, más apego a este tipo de intervenciones va a tener. Es como chiquear a nuestros pacientes. Y en cualquier momento podemos utilizar beta bloqueadores, principalmente en indicaciones muchísimo más específicas que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, las indicaciones para la monoterapia normalmente nos dicen que si tenemos más de 140/90, pero con un riesgo cardiovascular bajo, se puede utilizar la monoterapia. La presión arterial alta, presión arterial baja con cardiovascular alto, también se puede utilizar, o en edad avanzada, ¿no? Checar comorbilidades como tal. Ahora tenemos que empezar a revalorar aproximadamente de 2 a 4 semanas y tenemos que a los 3 meses llegar ya a nuestras metas. Si no llegamos a nuestras metas, nosotros podemos ya empezar a revalorar inclusive del mes y pues escalar tratamientos, ¿no? Ahora, dentro de las recomendaciones especiales que nos dicen para cada grupo, porque pues nos dicen que esta es como una línea terapéutica, pero nosotros podemos empezar a utilizar o a jugar con estos medicamentos. Tenemos que dentro de las recomendaciones se ha visto que beta bloqueadores, perdón, los bloqueadores de canales de calcio funcionan muy bien para la enfermedad coronaria. El simple hecho de que este tratamiento vaya directamente hacia la arteria y la dilate, pues nos puede ayudar principalmente en enfermedad coronaria. También nos menciona que en una línea terapéutica que por ejemplo en la anterior nos mencionan que podemos iniciar con YECA o ARA, más bloqueadores de canales de calcio diurético, nos mencionan que justamente se empieza a estudiar a otro tipo de razas, ¿no? Como la afroamericana o los negros, que normalmente el simple hecho de que nosotros iniciemos con un bloqueador de canal de calcio, podemos llevar a nuestro paciente a metas en menor tiempo, ¿no?
En los beta bloqueadores principalmente se describe la cardiopatía isquémica con antecedentes de cardiopatía isquémica. Se ha visto que utilizar beta bloqueadores en este tipo de pacientes disminuye las complicaciones en un 25% dentro del infarto agudo y la mortalidad por todas las causas a un 27%. Dentro de los diuréticos, principalmente en falla cardíaca congestiva y los YECA y ARA en la enfermedad renal crónica disminuye el avance de baja, ¿cómo decirlo? Perdón. Disminuye la progresión de la disminución de la tasa de filtración glomerular y se ha empezado a ver en los nuevos estudios, o bueno, en estudios, que en los trasplantados renales mejoran la filtración con, con bloqueadores de canales de calcio. Entonces, si nosotros podemos aumentar la filtración en este tipo de pacientes, también se ha visto que tienen menor rechazo dentro de estos trasplantes. Ahora, aquí tenemos uno de los como formas. Inclusive también uno de los diseños que se utilizó mucho tiempo es el octágono, que te dice la relación, ¿no? Entre este tipo de medicamentos. Como podemos ver, los primeros de hasta arriba son los que forman como tal la pirámide dentro del control de la presión arterial. Inclusive está como línea azul por el simple hecho de que podemos utilizar este tipo de combinaciones y la triple terapia que pues al final de cuentas podemos llegar a utilizar. Recordemos que entre menos pastillas utilicemos, mejor. Las combinaciones de este tipo de medicamentos deberían utilizarse como una sola pastilla por el simple hecho de que aumenta el apego de los pacientes, aumenta la reducción de las presiones y pues nos puede ayudar de una forma pues más efectiva, si lo podríamos llevar así, ¿no? Preferentemente en la mañana y aumentar drogas y dosis en casos necesarios, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora, dentro de los medicamentos, ya yéndonos un poco más específicos, vamos a tener que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que dentro de nuestro primer paso que podríamos utilizar, nos dicen que va a haber unas contraindicaciones. Principalmente son embarazos, mujeres que tienen planeado embarazarse, un edema angioneurótico, hipercalemia y la estenosis renal bilateral, ¿no? Estos efectos adversos bueno, los efectos adversos que justamente son parte de las contraindicaciones puede ser la hipercalemia, angioedema, tos, lesión renal aguda por estenosis y estenosis renal bilateral, ¿no? Principalmente la tos se va a presentar en mujeres y en asiáticos y nos mencionan que parte de este efecto adverso se puede presentar del 10 al 15% de los pacientes. Muchas literaturas te mencionan que si empieza a presentar tos, lo puedes retirar. Otras bibliografías nos mencionan que si es tolerable la tos, se puede seguir utilizando sin ningún problema, ¿no? Pero pues justamente va el simple hecho de que si tu paciente tiene tos por el simple hecho de que está utilizando este tipo de medicamentos, pues el simple hecho de que se haya un inicio de otra fisiopatología, por ejemplo, no sé, TB yéndonos más extremos, neumonía adquirida en la comunidad, pues se pueden solapar este tipo de sintomatologías, entonces no es muy recomendable que digamos, ¿no? Y el angioedema principalmente se va a presentar en raza negra. Bueno, y aquí pues tenemos rango de dosis y frecuencia, nada más como recordatorio para pues saber hasta dónde podemos subir nuestros medicamentos. Mm, Bueno, ahora los antagonistas del receptor de angiotensina salud, tenemos que igual las contraindicaciones pues son las mismas, el simple hecho de que actúan en el sistema renina-angiotensina como tal, y los efectos adversos, pues se ven que es la hipercalemia, edema y la lesión renal aguda. Recordemos que nuestro triángulo justamente los tenemos en el mismo lado porque no se pueden utilizar. El simple hecho de que los utilicemos no aumenta el efecto antihipertensivo que tienen, sino nada más aumentamos los efectos adversos. Principalmente los ARA se han visto que sí pueden ocasionar lesión aguda, lesión renal aguda y que nosotros pues metamos un YECA, pues nada más aumentamos la probabilidad sin aumentar metas terapéuticas, ¿no?
se ha visto que el simple hecho de que los ARA son bien recibidos pues, en el mundo, se menciona que es el medicamento con menor tasa de descontinuidad, ¿no? Entonces, si sabemos que nuestros pacientes son muy quejosos con los medicamentos, ¿no? Doctor, es que después de este medicamento, pues me dan dolores de cabeza o, no sé, empecé a ver colores raros, pues justamente es evaluar si en realidad es parte del medicamento o nada más es como otro tipo de fisiopatologías que puede presentar, ¿no? Dentro de los medicamentos ARA, podemos observar que el candesartán es el que más reduce la presión sistólica y el valsartán es el que más reduce la presión diastólica. Entonces, la utilización de estos medicamentos nos pueden ayudar ya a una terapia dirigida, si es sistólica o diastólica, ¿no? Em, Ahora, dentro de los diuréticos tiacídicos, vamos a tener que las contraindicaciones van a ser hiponatremia, enfermedad renal crónica por uropatía obstructiva o alergia a la sulfonamide, ¿no? Tenemos que los efectos adversos es la hiperuricemia, gota, fotosensibilidad e hiponatremia. Normalmente, por ejemplo, en el lado derecho nos dicen que hay que tener cuidado con los pacientes con gota, pero este tipo de medicamentos nada más aumenta la uremia. Entonces podría aumentar tanto las crisis que están teniendo nuestros pacientes como aumento pues, de este metabolito en sangre. Ahora, por ejemplo, la fotosensibilidad en este tipo de pacientes, se ha visto que la hidroclorotiazida aumenta el riesgo ligeramente de cáncer de células escamosas en piel y en labios, pero se ha visto que disminuye el riesgo de cáncer, bueno, por los otros tipos de cánceres, ¿no? Entonces, no sé qué tanta significancia clínica tenga saber esto, pero pues al menos ya sabemos que dentro de los estudios sí se ha visto que al menos un antihipertensivo sí se puede asociar a cáncer, ¿no? Dentro de los bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener la división de los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿no? Tenemos que dentro de los primeros, no hay una como tal, una contraindicación absoluta, pero sí tenemos que tener cuidado principalmente en taquiarritmias, en falla cardíaca y en edema severo preexistente. Bueno, dentro de los efectos adversos que tienen este tipo de medicamentos es el edema malular nada más. Por eso son muy bien recibidos dentro de esto. Em, Dentro de los no dihidropiridínicos vemos que sí hay contraindicaciones como tal. El simple hecho de que tenga algún tipo de bloqueo, AB, una disfunción de ventrículo izquierdo severo, principalmente en reducciones de la tasa de eyección menos de 40%, pues, PEVI reducida, bradicardia y con medicamentos, ¿no? Principalmente drogas que se pueden utilizar, que utilicen el citocromo P540 o 450, perdón, y este perfil de seguridad y tolerancia de estos medicamentos como el verapamilo disminuye con la simvastatina, la atorvastatina y anticoagulantes orales. Simple hecho de que nuestros pacientes estén utilizando este tipo de medicamentos, pues disminuye, o más bien podríamos utilizar otro tipo de líneas terapéuticas para ello. Dentro de los efectos adversos, como también son considerados antiarrítmicos de clase 4, tenemos palpitaciones, hipotensión, enrojecimiento, edema malular, vértigo, cefalea y rash. Dentro de los beta bloqueadores que los podemos utilizar en casos muy específicos y agregarlos en cualquier momento de nuestra línea terapéutica, tenemos que el simple hecho de que nuestro paciente tenga asma severa, como sabemos, los receptores beta principalmente ayudan a la broncodilatación. Nosotros utilizarlo en este tipo de pacientes podemos aumentar el riesgo de broncoconstricción, ¿no? Por eso, si es severa, pues están contraindicados, pero si nada más tiene asma y es bien controlada,
sí tendríamos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Dentro de los efectos adversos tenemos bradicardia, bloqueo AB, frialdad en extremidades, Raynaud, insomnio, cefalea. Y se empezó a ver que este tipo de medicamentos aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus en pacientes ya con predisposición. Ahora, justamente dentro de estos efectos adversos podemos empezar a jugar un poco. Por ejemplo, si vemos que nuestro paciente tiene hipertensión, pero también tiene una taquicardia elevada, pues podemos utilizar este tipo de beta bloqueadores porque pues se estaría viendo que pues vamos a darle a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Principalmente nos mencionan algunas literaturas que lo debemos de utilizar nada más cuando la frecuencia cardíaca es de arriba de 80 latidos por minuto, y en algunas otras literaturas se menciona que pues puede ayudar mucho pues en taquicardias, que pues es arriba de 100 latidos por minuto. Las indicaciones especiales principalmente son falla cardíaca, angina, postinfartados, fibrilación auricular, principalmente si queremos controlar lo que es no el ritmo, sino la frecuencia, y jóvenes mujeres con deseo de embarazarse. Como los YECA y ARA están contraindicados dentro de estas pacientes, pues podemos utilizarlos. También el simple hecho de que nuestra paciente empiece a tener datos de preeclampsia, pues los beta bloqueadores son parte, no dentro de la línea primera, pero pues sí los podemos utilizar. Ahora, dentro de los fármacos que tenemos, los primeros tres en la lista, el atenolol, bisoprolol y metoprolol, son cardioselectivos. El propanolol no es cardioselectivo, inclusive tiene otro tipo inclusive indicaciones por el simple hecho de que no solo actúa de una manera cardioselectivo. Por ejemplo, podemos tener que el propanolol no solo afecta de una manera sistémica, sino también disminuye la conversión de T4 a T3. Entonces, este tipo de medicamentos se puede utilizar dentro de patologías hipertiroideas, pero también tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan alguna afección tiroidea como tal. Ahora, las recomendaciones de nuestras metas, principalmente se dice que todo paciente que llega a la... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, obvio. Sí. Ahorita que mencionaste los pilares del tratamiento, está excelente todo, los efectos adversos y precauciones. Nada más recalcar unos tips ahí para que los tengamos presentes. Algo que también no menciona la guía, los beta bloqueadores, como que estos están asociados también a disfunción eréctil. Entonces, si les llega un paciente que le dice, ¿sabe qué, doctor? Es hipertenso, pero aparte te dice que tiene problemas en las relaciones sexuales, bueno, identifica si no tiene algún beta bloqueador. De todos estos, el que menos se asocia a disfunción eréctil es el nebivolol. El nebivolol. Los demás tienen más riesgo de disfunción eréctil, pero si es por, no sé, tiene FA o tiene falla cardíaca y es necesario el beta bloqueador, ok, se lo puedes cambiar a nebivolol, ¿vale? Para tener presente también ese dato. Los calcioantagonistas, también a veces estamos muy satanizados de que no los damos en falla cardíaca. Bien ahí lo dice la guía, cuidado nada más en falla cardíaca, a excepción de los no dihidropiridínicos, que eso sabemos que tienen un efecto inotrópico negativo, lo cual podría afectar más mi función cardíaca. Algo que también importante, las dosis de los calcioantagonistas son altas. Hablando de diltiazem y verapamilo, a veces los médicos le tienen miedo y dan esos medicamentos como antihipertensivos y dicen, pero me da miedo que se bloquee y le dejan dosis bajas, pero las dosis recomendadas son de hasta 360 incluso miligramos de diltiazem o verapamilo y son efectos antihipertensivos. Y se ha demostrado en varios estudios que este efecto de que se pueda bloquear el paciente por haberle dado un calcioantagonista no dihidropiridínico es muy bajo con esas dosis. Igual, a veces la combinación de beta bloqueador y no dihidropiridínico también es una pregunta que se nos hace. De preferencia, no hacerlo. No se recomienda hacer esta combinación por el riesgo, esto sí, de que podamos bloquear o radicalizar más al paciente. Tenemos dos medicamentos que afectan la frecuencia cardíaca, pero ha habido ocasiones en ciertas enfermedades que hemos tenido que dar los dos, un beta bloqueador y diltiazem, ya sea que como antianginoso o como otro método de espasmo coronario, que lo hemos tenido que dar, y eso sí lo damos con mucha precaución.
con mucha precaución y vigilancia del ritmo cardíaco. Pero de preferencia, los dos juntos sí evitamos darlo, pero no está contraindicado, pero sí tener cuidado con esos efectos que podrán causar. De estos medicamentos, los tiacídicos causan mucho trastorno metabólico. Como bien dijiste, podrán causar hiperglucemia, trastorno también en los lípidos, también pueden aumentar los lípidos. Y de estos, la hidroclorotiazida es el que más riesgo tiene para causar trastornos metabólicos. Justo la hidroclorotiazida. Tenemos la clortalidona, que se tiene un mejor, ¿cómo decirlo? Un perfil de seguridad mejor, metabólicamente hablando. Y la indapamida, esta la tenemos con un mejor efecto antihipertensivo de los tiacídicos, ¿vale? Por lo demás, creo que eh, está bien. No, si se me ocurre ahorita otro dato extra de los medicamentos, se los menciono, pero por ahorita nada más quería mencionar esos datos para que los tengan presentes también. Gracias, Doc. Ahora dentro de nuestras metas como tal, vamos a tener que dentro de los primeros años de vida hasta los 64 años de edad, podemos llevar a nuestros pacientes a menos de 130/80. Ya a partir de los 65 años nos recomiendan que nuestra meta va a ser de menos de 140/80. Nada más que si podemos considerar bajarlo un poquito más, si en realidad nuestro paciente lo está tolerando, ¿no? Ya a partir, como tal, por ejemplo, de más de los 80 años, podríamos, sí considerar no bajarlo tanto, inclusive, pues, si vemos que lo está tolerando, en el momento en que ya no lo tolere, pues ya dejarlo como tal dentro de ese tipo de presiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, para agregar dentro de estas metas terapéuticas que podríamos estar llegando, alguien se preguntó si en realidad bajarlo más de 120 funcionaría y justamente salió este artículo, ¿no? The effects of intensive blood pressure control in type 2 diabetes mellitus. Este estudio fue aleatorizado con un total de 4.733 pacientes, de la cual se dividieron en dos: un control de la presión arterial intensivo abajo de 120 en sistólica y una estrategia conservadora abajo de 140 de sistólica, ¿no? Entonces, dentro de los primeros resultados, o más bien de lo que se empezó a ver, es que, como podemos ver hasta arriba, que justamente de los outcomes primarios que se querían ver, es que era si disminuía las tasas de muerte, efectos no fatales, las cuales el número de eventos fue de 208 en un porcentaje de 1,87 al año, ¿no? Y la terapia, y la terapia estándar, como pueden observar, pues la diferencia nada más fue de 0,88, creo que ahí lo dicen. Y entonces, pues se vio que no había una disminución como tal significativa de este tipo de efectos adversos. Entonces, a partir de este estudio que se realizó, si no me equivoco, en el 2010, sí, 2010, pues este tipo de terapias en todas las guías te van a decir que pues en realidad no hay ningún efecto protector, no se recomienda a bajar a los pacientes a menos de 120/80, ¿no? El simple hecho de que tenga hipertensión, pues máximo menos de 130, que pues en la americana ya la considera elevada la presión como tal, ¿no? Y ahora, ¿qué medicamentos concomitantes podríamos estar utilizando? Principalmente uno de los más descritos es el LDL. Sabemos que el LDL es uno de los criterios para, para, de los criterios de eh, este efecto, o más bien riesgo cardiovascular a los 10 años. Entonces, justamente la Asociación Americana nos empieza a decir qué debemos de hacer con estos pacientes, ¿no? El simple hecho de que nosotros midamos el LDL nos recomienda que en todo paciente debemos de llevarlo a menos de 100. Pero justamente si nuestro paciente, por ejemplo, tiene
alto riesgo, muy alto riesgo, que principalmente es más del 20%, que ya tenga antecedentes, más del 20% de riesgo a los 10 años de alguna complicación cardiovascular, que ya sea mayor de 65 años, que tenga diabetes, hipertensión, etilismo positivo. Entonces, este tipo de recomendaciones o inclusive antecedentes de BC, este tipo de recomendaciones nos dice que debemos de utilizar estatinas de, de alta potencia, por ejemplo, atorvastatina, dosis de 40 a 80 miligramos al día, y los debemos de llevar a menos de 70. Pero las nuevas recomendaciones nos dicen que si nuestro paciente tiene un riesgo muy alto, como se describe aquí, en las nuevas guías nos mencionan que los debemos de llevar hasta menos de 55. Y a partir de ahí ya ir desescalonando o inclusive escalando el tratamiento, ¿no? Entonces, si nuestro paciente llega con alto LDL o inclusive triglicéridos altos, nos mencionan que nuestra primera línea terapéutica son las estatinas. Las estatinas de alto, alta potencia, normalmente también no solo va a actuar en colesterol como tal, mencionan que también se puede reducir los triglicéridos, inclusive hasta un 50%. Entonces puede ser parte de nuestro tratamiento directo sobre estos pacientes. Ya si dentro del seguimiento al mes o a los 2, 3 meses vemos que nuestro paciente no disminuye o no entra dentro de este tipo de metas, podemos ya utilizar otro tipo de medicamentos como es el ezetimibe, ¿no? Y también ya se han empezado a estudiar otro tipo de medicamentos como los inhibidores de PCSK9, ¿no? Más bien hay que hacer consideraciones de que sí, o sea, es nivel de evidencia o no el tratamiento con estatinas, en realidad puedes empezar desde estatinas de no con necesariamente, sino a dosis de moderada potencia. Igual creo que la guía que utilizaste es en el apartado de la parte de la dislipidemia también recomienda que si tienes pacientes con hipercolesterolemia y consideran la hipertrigliceridemia, que ya empiezas a tratar con combinación atorvastatina y ezetimibe, que es la que recomienda a partir de 200. Y si después creo, no me recuerdo si son 3 meses el tiempo, aún el paciente sigue con niveles elevados de ambos, ya podrías considerar el inhibidor del PCSK9. Pero todavía para el inhibidor del PCSK9 no está ampliamente disponible, pues comienza todavía, o sea, la recomendación es todavía aumentar más y porque el nivel de PCSK9 todavía es nivel de evidencia dudosa, algo así, pero, o sea, no puedes tener, lo básico es saber lo que tú mencionaste, lo del nivel de LDL al que lo tienes que llevar y considerar qué combinación cuando tengas triglicéridos mayores a 200. Y empiezas no necesariamente. Ok. Si no es escalar tratamiento, a ver si llega a metas terapéuticas o inicio desde un principio o sea, depende al riesgo, puedo iniciar directamente O sea, si tienes un con hipertensión muy alto, por decirlo, inicio. ya mencionaba, ahí sí, Ok. o sea, va a atorvastatina o sí, Ok. Recordemos bueno, como recordatorio, el simple hecho de que utilicemos este medicamentos no exenta al paciente de utilizar otro tipo de medidas como el ejercicio, ¿no? Ahora, el estudio ASCOT se vio que el simple hecho de que nosotros agregáramos a este tipo de pacientes atorvastatina de 10 miligramos, que es considerada esta dosis una estatina de intensidad moderada, nosotros reducimos en un 76% eventos cardiovasculares. Y bueno, ya tratamos a nuestro paciente, le bajamos el LDL, y pues de una forma correcta, pero si nuestros pacientes principalmente empiezan a tener problemas para controlar su presión arterial a los 3 meses, escalamos tratamiento, damos 3 medicamentos y aún así no llega a metas como tal, pues entonces ya se empieza a utilizar este término, ¿no? Que es la hipertensión resistente. Ahora, por ejemplo, en las guías europeas nos menciona que es arriba de 140-90, las guías americanas nos mencionan que arriba de 130. Pero, por ejemplo, volvemos a las metas que nosotros tenemos. Si tenemos un paciente de 80 años que tiene 150 y pues, los medicamentos, pues con una sola píldora no les está ayudando, pues de todos modos, aunque entre directamente a algún tipo de como tal de definición,
pues en realidad nosotros ya no buscaríamos bajarlo más, ¿no? El simple hecho de que nuestras metas terapéuticas sean abajo de 160, 150, principalmente este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, todos los tipos de estudio que se han hecho y por eso es un poco debatible todo esto, es que normalmente nada más se incluyen a pacientes pues de mediana edad, de 50 años a 75 años, y pues en grados arriba de 160, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente los grupos que podríamos decir jóvenes con bajo riesgo cardiovascular, pero que empiezan a tener hipertensión, y adultos mayores, pues en realidad casi no entran dentro de todos los estudios que se han hecho, ¿no? Ahora, dentro de la hipertensión resistente, como ya vimos las diferencias de la americana y de la europea, nos mencionan que si se utilizan tres fármacos antihipertensivos con mecanismos de acción complementarios, que uno tiene que ser diurético, sin conseguir el control como tal, ya se considera resistente. O cuando se consigue alcanzar control, pero ya requiriendo cuatro o más medicamentos, ¿no? Si nos llegan este tipo de pacientes ya escalonados en tratamiento, recordemos revalorar a nuestros pacientes como factores de riesgo, todas las intervenciones, que esté utilizando cigarro, algún tipo de medicamento, por ejemplo, que aquí nos mencionan AINES, perdón, simpaticomiméticos, anticonceptivos orales, Regalis, efedrina. Entonces, nosotros debemos de justamente llegar a ser más meticulosos dentro de nuestra exploración, ¿no? Ahora, justamente nos mencionan, y por eso se pusieron las dosis, que nosotros debemos llegar a dosis tope y ver qué tanto de nuestro paciente tiene apego al tratamiento. Pero en las nuevas guías, o inclusive ya descrito antes del 2023, te dice que si nuestro paciente tiene más del 80% de consumo del medicamento durante la semana, pues en realidad tendría que sí tener un efecto protector, ¿no? Entonces, dentro de nuestra evaluación o en la consulta externa, cuando nosotros tengamos que evaluar al paciente, normalmente se menciona que un tacto bueno es la mejor forma de que tu paciente te pueda decir si sí o no lo está tomando. Por ejemplo, una de las preguntas o inclusive el abordaje que nos mencionan que podemos utilizar de no acusatoria es que se le pregunte o inclusive se empatice con el paciente. El simple hecho de que nosotros digamos, es que no se le está tomando o que, pues eso disminuye el riesgo de que nuestro interrogatorio sea de forma efectiva. Una de las preguntas que podemos hacer principalmente es que es normal el simple hecho de polifarmacia, es normal que se pueda olvidar algún medicamento durante la semana. ¿Cuántas veces a la semana cree usted que se le olvida tomarse su medicamento? Entonces, pues ya tienden a ser muchísimo más sinceros. Yo sí lo he utilizado, sí funciona. Y pues sí hay algunos que sí te dicen, no, doctor, la verdad es que tengo mi listita y siempre me los tomo. Ah, bueno, entonces sigamos durante esta línea terapéutica. Entonces se llega a dosis tope, y dentro de estos pues vamos a tener otros factores de riesgo, ¿no? El simple hecho de que nuestro paciente tenga SAUS, por ejemplo, síndrome de apnea del sueño, aumenta nuestro riesgo como tal de no poder controlar por el simple hecho de una fisiopatología de hipoxemia, que aumenta como tal este, stiffness, como el endurecimiento de las arterias como tal, por ejemplo, las dietas, ¿qué más? También tendríamos que utilizar otro tipo de línea diagnóstica, por ejemplo, ya entrando a hipertensiones secundarias, que se va a ser tema de otro día, ¿no? Y, ¿qué más? Justamente algo que se me ha olvidado, que ahorita recordé, es que dentro del potasio, nos mencionan que si hay una fisiopatología dentro del consumo bajo de potasio, el simple hecho de que nosotros tengamos hipocalemia, el riñón actúa de una forma en la que va a retener más sodio por el canal sensitivo teacidas, el cotransportador de sodio-cloro, ¿no? Entonces, justamente, pues todo este tipo de fisiopatología ya está como tal descrita, y pues eso sería. Ah, bueno, dentro del tratamiento vamos a dividir si nuestro paciente tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular, o aumentado, más bien, disminuido o arriba de 30, ¿no?
Entonces, pacientes arriba de 30 mililitros minuto por superficie corporal, vamos a tener que si un paciente no está controlado y ya tiene Yakawara, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos, pues debemos de utilizar espironolactona preferentemente, o beta bloqueadores, o alfa 1 bloqueadores, agentes centrales, o como tal la denervación renal, ¿no? Y si nuestro paciente ya tiene una enfermedad renal menor de 30 mililitros, no controlada, pues podemos ya utilizar lo que es la clortalidona y pues esa sería la diferencia. Entonces, la espironolactona no utilizarse abajo de 30 y podemos utilizar la clortalidona. Y eso sería todo. Vamos, para comentar, agregar aquí también. eh, a veces hay, bueno, pues, como parte de hemodinamistas que ponemos la denervación renal, tampoco es la panacea, no podemos decir que, con denervación renal ya se curó la hipertensión resistente. La indicación es 2, bueno, recomendación 2, con una indicación de evidencia B. Sí, lo llegamos a hacer en ocasiones, pero se ha visto en estudios, principalmente en estudios animales, que se vuelve a reinervar esas arterias, las arterias renales en 3, 5 años. En humanos faltan más estudios, eso sí, eh, pero te digo, es una opción. Muchos pacientes incluso prefieren evitar tomar 4 o 5 medicamentos y dicen directamente, quiero la denervación renal y se les hace porque los pacientes, por elección, por preferencia de ellos, prefieren la denervación renal, pero puede que en un futuro, en unos años, les digo, requiera otra vez reiniciar algunos medicamentos. Digo, faltan más estudios de este hecho, por eso es la indicación de la denervación renal está un poco baja, su evidencia y está, la recomendación es 2 todavía, pero es una opción que ahí muestran en la guía y en los estudios, ¿no? Em, Bien ahí, como bien menciona, y como bien dice, ver la función renal. Tampoco a todo paciente es candidato para denervación. No, hay que ver la anatomía de las arterias renales también. Tenemos que ver el diámetro de estas arterias y su función, si tolera que tiene que ser mayor a 40, como bien menciona ahí la guía. Los diuréticos de ASA, como bien menciona, nos ayuda para pacientes renales para ayudar a la uresis, ¿no? Su efecto antihipertensivo es muy, muy bajo, pero lo damos como una opción terapéutica también para los pacientes renales, como menciona ahí en la guía. De ahí en fuera, el tratamiento, como mencionó su compañero, está excelente, individualizado en cada paciente, como bien menciona, si es hipertenso y cardiopatía isquémica o tiene FA, bueno, pues no está mal empezar con betabloqueadores, ¿no? No, le digo, sé que la guía no los pone como primera opción, pero no satanizarlos y son una muy buena opción para estas otras patologías que tenemos en mente. Como bien mencionaron, escuché creo que en el fondo, em, el ezetimibe se puede dar incluso desde pacientes que ya tienen un factor de riesgo muy alto. Nosotros en pacientes que ya se infartaron, incluso, que eso ya los hace, ya los catalogado como pacientes de muy alto riesgo y tienen LDL muy elevado, les damos de inicio el ezetimibe, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, el inhibidor del PCSK9 se lo damos de una vez desde el inicio, aquí nosotros. Están en boga algunos medicamentos, como el inclisiran, es otro medicamento que actúa para el PCSK9 y nos ayuda mucho para el hipercolesterol familiar, pero creo, no sé si ya llegó a México o no, pero les digo, sí se pueden dar desde el inicio estos medicamentos para el control del LDL con una mejor potencia y mejor efecto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Ahí solo entonces, No sé si tengan alguna duda o pregunta. la y bajas en potasio, lo que hacen es que, bueno, ahí tienen una vía renal y luego una dice que pero lo que hacen es que te producen una retención paradójica del sodio. Si al tener una retención paradójica de sodio, obviamente vas a aumentar el volumen extravascular y luego se ha visto que también tener una dieta baja en potasio aumenta la aterosclerosis generalizada. Y también estuvo excelente tu clase, la verdad. Espero que todos la hayan aprovechado. Muy, muy, muy completa, en serio.
Y pues ahí lo otro es, considero yo, un tema aparte de tratar pacientes con hipertensión y con enfermedad renal crónica, porque pues la mayoría de estos pacientes tienden a no controlarse con 3 medicamentos y luego ya la adición de un cuarto medicamento. En la guía también al final hay un como hacia dónde irte, pues ya va a depender de la tasa de filtrado celular. Pero muchos pacientes que ya nosotros captamos que son a partir de un estadio 3 4 ya el medicamento que en teoría tienes que, el que mejor ha funcionado ahí es la clortalidona, que son hay disponibilidad, ¿no? Pero cuando ya en pacientes con hipertensión arterial persistente o más de 3 medicamentos enfermos renal crónica, ya depende de lo que le vas a añadir de la tasa de filtralomedular. Y también pues ya ven de que muchos pacientes que están siendo tratados con una doble o triple terapia, el problema es la hipercalemia, ¿no? Entonces, pues en realidad, eh, recuerdo que revisé por ahí que decía que actualmente pues ya están siendo muy sonados pues todos los quelantes de potasio, creo que se llaman, para evitar quitar los medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque si tú los quitas vas a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Actualmente estos estudios son, por ejemplo, Madallo, que fue uso de patiromer para pacientes con hipercalemia, o sea, tratamiento para insuficiencia cardíaca. Entonces, el uso de patiromer, que es un quelante oral de potasio, sí ayudó a reducir la suspensión del tratamiento. Por lo menos, creo que en México no hay. Y pues, bueno, yo creo que también lo importante de esto es conocer los fármacos que tenemos en el hospital o en el área donde vas a trabajar, saber qué tienes, qué tienes, cómo puedes trabajar, y al menos en nuestro hospital. O sea, muchas veces tratar de entender cuál es el proceso fisiopatológico de la hipertensión en los pacientes hospitales. Te vas a dar cuenta que muchas son interconsultas de pacientes postoperados hipertensos, y te das cuenta que el problema es que está lleno de agua el paciente. Entonces, porque le des diurético, no solamente suficiente. O muchas veces igual pacientes con enfermedad crónica que están en terapia de reemplazo renal, a fuerza lo quieren controlar con 20 miligramos de prazosin al día, cuando lo que el paciente necesita control de esa respuesta simpática que tiene para evitar otro tipo de complicaciones con el bloqueador y una adecuada programación de hemodiálisis para evitar que el paciente llegue tanto o se sobrecargue tanto. Entonces, la idea es conocer eso, saber eso, y ya sobre eso poder ajustar tu tratamiento. También es muy raro, pero el simple hecho de que nosotros quitemos algún medicamento tenemos que tener mucho cuidado, principalmente en betabloqueadores. El simple hecho de que utilicemos cronicidad con los betabloqueadores va a aumentar la respuesta de una retroalimentación positiva y va a aumentar sus receptores, ¿no? Simple hecho de que los quitemos de golpe, pues puede haber un rebote hipertensivo y tener mucho cuidado con estos pacientes, como para añadir. Y pues muchísimas gracias, Doc. Qué amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Y le digo, cualquier duda, estamos ahí al pendiente, sin problema, me pueden preguntar, en lo que les pueda ayudar está bien. Muy buena clase, como bien dijeron, dijiste todo muy, muy completo, los medicamentos, los tratamientos, como tiene que ser. Recordarle al paciente que está viviendo con el enemigo, porque dicen, no tengo síntomas, pero pues viven con el enemigo, básicamente. Sí, gracias, Doc. Bonito día. Igualmente, excelente día. Oigan, creo que la mayoría no estaba poniendo atención en la clase.